Otro de los comportamientos delictuales consagrados de manera expresa en nuestra legislación es el estímulo a la prostitución de menores. En el artículo 217 de nuestro Código Penal, modificado por la Ley 1236 de 2008, se consagra que quien destine, arriende, mantenga, administre, financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurre por ese solo hecho en prisión de 10 a 14 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pena que a su vez se aumentará de una tercera parte a la mitad, vale decir que se agrava cuando el sujeto agente es integrante de la familia de la víctima. Y en el artículo 217A de nuestro Código Penal, introducido por el artículo 3º de la mencionada Ley 1329 del 2009, también encontramos como comportamiento delictivo la demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. El que directamente o a través de terceros solicite o demande realizar acceso carnal o acto sexual con persona menor de 18 años, mediante el pago de promesas o pago de remuneratorios en especies o en dinero, o retribución de cualquier otra naturaleza, incurre por ese solo hecho, vale decir, por la sola solicitud de la realización del acto, independientemente que el acto sexual se realice o no, en pena que va de 14 a 25 años. Aquí quiero hacer una claridad. Si recordarán, cuando les hablaba de los delitos sexuales de carácter abusivo, les explicaba cómo la edad legislativamente prevista para el ejercicio de la libertad sexual es de 14 años. Tratándose de estos últimos delitos de explotación sexual comercial, esa edad para el ejercicio de la sexualidad resulta irrelevante. Pues no es lo mismo que un niño, niña o adolescente que ha superado la edad de los 14 años, para su crecimiento y desarrollo espiritual, ejercite libre y espontáneamente su sexualidad con amor, con respeto, con pensamientos puros de crecimiento en torno a su dignidad y a su personalidad. Quien aprovecha la explotación de niños, niñas, adolescentes, vale decir de personas menores de 18 años, no podrá verse amparado en el consentimiento de los mayores de 14 años, pues para efectos de las prácticas de explotación sexual comercial, la edad de los 14 años no resulta relevante. Siempre encontraremos que se comete el comportamiento delictivo quien lo realiza en menores de 18 años, es decir, en niños, niñas y adolescentes. Y más aún, si siendo menores de 18 también son incluso menores de 14, las sanciones punitivas serán aún más graves. Para continuar nuestro estudio, en el artículo 218 del Código Penal, modificado por el artículo 12 de la Ley 1236 de 2008, modificado a su vez por el artículo 24 de la Ley 1336 de 2009, encontramos descrito el delito de pornografía con persona menor de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio, inclusive para su uso personal o para intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre a persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se le aplica a quien alimenta con pornografía infantil
las bases de datos en Internet, así sea, sin ánimo de lucro. Y la pena, a su vez, se aumenta de una tercera parte a la mitad si el responsable es integrante de la familia de la víctima. Atención, siempre el menor de 18 años es la víctima en esta clase de comportamientos. Quizá en una tendencia común o vulgar o en un sentimiento interno, algunas comunidades consideren que el comportamiento explícito del menor de edad es el que incita a la actividad delictual. Pero desde el punto de vista eminentemente legislativo, siempre el menor de 18 años explotado en actividad sexual será la víctima del comportamiento. Y si quien realiza el comportamiento además es parte integrante de su familia, tendrá una pena aún más grave. Pero refiriéndonos a este artículo de la pornografía infantil, lastimosamente en su afán descriptivo, el legislador a veces comete algunas falencias. Me explico. Si, como lo recordarán, trae una serie de comportamientos que tienden a cubrir todas las eventualidades posibles, como la compra, la posesión, la reproducción, el almacenamiento, la divulgación de pornografía infantil, la exigencia legislativa es muy clara, de representaciones reales de actividad sexual. Y no podría entenderse siempre que un menor de edad, un niño, una niña o una adolescente esté llevando a cabo representaciones reales de actividad sexual. En la mayoría de los casos, precisamente por su condición de niño, niña o adolescente, la comprensión que se tiene en torno al comportamiento no alcanza la magnitud de la realidad. Por ello, hubiese sido preferible que el legislador hubiese previsto como delictual las representaciones reales e incluso las simuladas de actividad sexual en niños, niñas y adolescentes que sean reproducidas o recogidas en grafías. Pornografía, gráficos del porno. Pero nuestro legislador aquí nos exige que sean representaciones reales de actividad sexual, y yo bogo por una reforma legislativa que permita introducir también representaciones aparentes o simuladas de actividad sexual en las que se vean involucrados niños, niñas y adolescentes. En el artículo 219 del Código Penal, introducido por el artículo 23 de la Ley 1336 de 2009, encontramos tipificado el delito de turismo sexual. Quien dirija, organice o promueva actividad turística que incluya la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años, pena que se aumenta en la mitad cuando la conducta se realice sobre menor de 12 años. Actividad turística, turismo sexual. Si yo estoy en este momento en la ciudad de Cartagena comunicándome con ustedes para desarrollar labores propias de mi contratación académica, debemos diferenciar ese comportamiento con el comportamiento turístico. Uno es el desplazamiento que se hace en el territorio nacional o hacia el extranjero por recreación o esparcimiento, y otro por situaciones de salubridad, laborales, etc. Solo las primeras son consideradas actividades de turismo, aquellas que llevan implícita o envuelta la intención de la recreación o el esparcimiento. Estas quedarían comprendidas dentro de la prohibición, sin que con ello pretenda significar que si no se trata de actividades de turismo, el comportamiento quede impune. No, habrá que subsumirlo, habrá que tipificarlo, habrá que sancionarlo a la luz de cualquiera otra de las disposiciones legales que reprimen el comportamiento sexual con niños, niñas y adolescentes. Y para finalizar encontramos dos tipos penales más. El recogido en el artículo 219A del Código Penal, introducido por la Ley
1236 de 2008 y modificado por la Ley 1329 de 2009. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividad sexual con persona menor de 18 años. El que utilice o facilite el correo, ya sea el tradicional o las redes globales de información, las de telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas de menores de 18 años, incurre también en pena de prisión de 10 a 14 años y multa de 67 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas penas se aumentan en la mitad cuando la conducta se realiza con menores de 14 años, vale decir, cuando a través de los medios de comunicación masivos, habituales, tradicionales, modernos, el internet, los electrónicos, el correo aéreo, el marítimo, si la víctima es menor de 14 años y se está ofreciendo por estos medios, el sujeto agente tendrá una pena aún mayor. Y algo sobre lo cual quiero llamar la atención en torno a la responsabilidad que tenemos quienes conocemos directa o indirectamente de la comisión de esta clase de comportamientos delictuales. El solo hecho de no participar de ellos no nos exonera de responsabilidad, pues como es bien sabido, todas las personas sometidas al régimen legal colombiano estamos en obligación de poner en conocimiento de las autoridades las conductas delictivas que lleguen a nuestra atención, bien por razón de nuestro trabajo, bien de otra manera. Tratándose de delitos de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, el artículo 35 de la Ley 679 del 2001 sanciona con multa de 10 a 50 salarios mínimos el que omita denunciar estos hechos que ha conocido por razón de su cargo, actividad o por razón del parentesco o relación con el menor. Estamos en la obligación de denunciar, insisto, esta clase de comportamientos para que sean sancionados debidamente, sin que abogue única y exclusivamente por la represión penal como medio disuasivo. En la educación, en los valores, en la familia, al interior de nuestras instituciones educativas e incluso de nuestra comunidad, es la herramienta de primera mano que nos permitirá luchar contra este flagelo. Pero si resultan insuficientes, la norma penal colombiana es lo bastante amplia y bastante expedita para tratar de cubrir cualquier eventualidad en torno a la violación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en la forma ya expuesta, vale decir, con penas muy altas de prisión e inclusive económicas de multa, sin que incluso pueda olvidarse que además los bienes utilizados para la comisión de los delitos pueden ser a su vez objeto de extinción de dominio, de pérdida de la propiedad de su titular y pasar a engrosar los bienes que forman parte de los fondos destinados a la lucha y a la prevención de los comportamientos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Al final encontrarán ustedes también una serie de actividades valorativas, evaluativas. Los invito a pasar a ella y a participar activamente en los foros presentando sus inquietudes, planteando los interrogantes que a bien tengan para una mejor comprensión de la instrucción aquí impuesta. Por su atención, gracias.